mi compañera Marta Isabel Gutiérrez y quien les habla Marisela Fori. Les estaremos hablando hoy del caso Parmalat. Parmalat fue una empresa fundada el 15 de abril de 1961 en una pequeña provincia llamada Collecchio, cerca de Parma, Italia, por Callisto Tanzi, quien transformó una pequeña empresa familiar de conservas en un imperio lácteo. En 1963, la empresa adoptó el nombre de Parmalat, que significa leche de Parma, revolucionando el mercado con envases de papel tipo Tetra Pak. A partir de la década de 1970, Parmalat se expandió por toda Italia y comenzó a diversificar su oferta de productos, incluyendo derivados lácteos, jugos, productos de tomate y productos de panadería. En la década de 1980 se expandió a países europeos como España, Portugal y Francia. En la década de 1990, Parmalat se enfocó en la internacionalización con énfasis en América Latina, extendiéndose a más de 20 países en todo el mundo. La empresa llegó a tener presencia en 30 países, con 200 plantas industriales y más de 3.000 empleados. También incursionó en otros sectores, como la compra de canal de televisión Odeon, en la industria del turismo con Parmatur y los clubes de fútbol Parma de Italia y Palmeiras de Brasil. A fines de 2003 se destapó un escándalo financiero cuando Deloitte se negó a aprobar el balance general de Parmalat, revelando una red de fraudes contables. Se descubrió un déficit de 16.000 millones y se confirmó que una cuenta bancaria que Parmalat decía tener en el Banco de América por 4.000 millones no existía. El fraude afectó a más de 100.000 inversores y llevó al retiro de Tanzi de la empresa. Parmalat se declaró en bancarrota y fue intervenida por el Estado. Tanzi fue condenada a prisión por manipulación de mercado y bancarrota fraudulenta. Parmalat sobrevivió gracias a la intervención estatal y regresó a cotizar en la Bolsa de Valores de Milán en 2005. En 2011, el 83% de sus acciones fueron adquiridas por la empresa francesa Lactalis, convirtiéndose en el grupo lácteo más grande del mundo. El fraude se hizo evidente a finales de 2003, cuando Parmalat admitió no poder garantizar una inversión significativa en un fondo offshore, un fondo de inversión domiciliado en un paraíso fiscal que no está sujeto a control ni supervisión administrativa. Estos fondos invierten en mercados extranjeros, incluyendo corporaciones multinacionales e internacionales. A partir de ahí, se descubrió que la empresa había estado utilizando una serie de prácticas fraudulentas para ocultar su verdadera situación financiera. Parmalat utilizó técnicas contables engañosas para inflar sus ingresos y ocultar pasivos. Esto incluía la creación de activos ficticios valorados en miles de millones de euros. La compañía estableció entidades en paraísos fiscales, como las Islas Caimán, para ocultar pérdidas y desviar fondos. Estas empresas ficticias eran utilizadas para realizar transacciones que no reflejaban la realidad financiera del grupo. Uno de los eventos clave fue cuando el Banco de América informó que no existía una cuenta que supuestamente contenía 3.950 millones de euros. Este documento había sido falsificado para certificar las cuentas de Bondland Financing Corporation, una subsidiaria ubicada en las Islas Caimán. Se estima que Callisto Tanzi desvió alrededor de 500 millones de euros a empresas familiares y otros negocios personales. Se sospechaba que hasta 1.5 billones de euros habían sido desviados a Parmatur, una agencia de viajes dirigida por su hija. El escándalo comenzó a mediados de diciembre de 2003, donde el Banco de América notificó a Grant Thornton sobre la inexistencia de la cuenta mencionada. La Fiscalía italiana abrió una investigación por fraude contra Parmalat. Un tribunal declaró insolvente a Parmalat y Callisto Tanzi fue arrestado. El 30 de diciembre, durante los interrogatorios, Tanzi admitió que faltaban 8.000 millones de euros en los activos reportados. El escándalo tuvo repercusiones devastadoras para los empleados e inversores. Sin embargo, gracias a las medidas del gobierno italiano y la reestructuración interna, Parmalat logró estabilizarse.
En diciembre de 2003, tras el descubrimiento del fraude, Tansy fue arrestado y más tarde condenado a 18 años de prisión por bancarrota fraudulenta y asociación ilícita. Su gestión se caracterizó por una falta de transparencia y un enfoque agresivo hacia el crecimiento que culminó en un agujero financiero de aproximadamente 14.000 millones de euros. Fausto Tona, jefe de finanzas, fue el director financiero de Parmalat, de los colaboradores más cercanos de Tansy. Se le atribuye haber diseñado muchas de las estrategias financieras engañosas que permitieron que el fraude prosperara. Fue responsable de la emisión de bonos que aumentaron la deuda corporativa, lo que generó desconfianza entre los inversores. Enfrentó cargos criminales y fue condenado por su papel en el escándalo. Alberto Ferraris, jefe de finanzas. Este asumió el cargo después del despido de Fausto Tona y continuó con muchas de las prácticas contables que permitían que las irregularidades financieras continuaran sin control. Este fraude de Parmalat no hubiera sido posible sin la complicidad de tantas personas y entes que debieron ejercer un control efectivo en la empresa y no lo hicieron. Estas son algunas de las deficiencias en el control interno de Parmalat. La falta de supervisión adecuada permitió que los gerentes tomaran decisiones incorrectas sin ser cuestionados. La falta de auditorías internas rigurosas dejó a la empresa vulnerable a prácticas fraudulentas. La manipulación documental. Se utilizaron mecanismos como la falsificación de documentos y el control de correspondencia para ocultar pérdidas y desviar fondos hacia cuentas personales, especialmente las de la familia Tansy. Esto incluyó el uso de recibos bancarios falsificados y la creación de sociedades fantasma. Una estructura financiera compleja. Parmalat implementó estructuras financieras complicadas que, aunque cumplían formalmente con las regulaciones, ocultaban la verdadera situación financiera de la empresa. Esto dificultó la detección del fraude por parte de auditores externos y reguladores. La confianza excesiva en los administradores. Hubo una dependencia excesiva en la buena fe de los administradores, lo que llevó a una falta de controles críticos que podrían haber detectado irregularidades. Este ambiente propició un contexto donde el fraude pudo prosperar. Inexistencia de códigos éticos y de conducta. La falta de códigos éticos claros y mecanismos para reportar irregularidades contribuyó a un entorno donde las malas prácticas no eran sancionadas ni detectadas. Colusión con terceros. El fraude involucró no solo a los ejecutivos de Parmalat, sino también a bancos, abogados y otros profesionales que facilitaron las prácticas fraudulentas, lo que indica una red más amplia de complicidad. Deficiencias en el control de las auditorías externas. Falta de diligencia debida. Las firmas de auditoría como Grant Thornton y Deloitte no realizaron la verificación adecuada de los saldos y transacciones. Grant Thornton, por ejemplo, fue acusada de ayudar a ocultar pérdidas y no solicitó confirmaciones directas de bancos como Bank of America para validar la existencia de activos, conflictos de interés. La relación entre Parmalat y sus auditores a menudo se vio empañada por conflictos de interés. La creación de Bondland Financing Corporation, una entidad offshore que facilitó el ocultamiento del fraude, fue supervisada por Grant Thornton, lo que generó dudas sobre su independencia y su objetividad. Estructuras de auditorías inadecuadas. La división del trabajo entre diferentes filiales internacionales creó confusión sobre las responsabilidades. Esto permitió que Deloitte Italia no tuviera obligación más allá de atender las peticiones de su rama brasileña, lo que le limitó su capacidad para realizar auditoría efectiva. Falta de supervisión y control. La ausencia de un marco regulatorio robusto y la falta de controles internos efectivos permitieron que la auditoría fueran superficiales y poco rigurosas. Esto se tradujo en una incapacidad para detectar irregularidades significativas en los estados financieros. Inadecuada evaluación del riesgo. Las auditorías no identificaron adecuadamente los riesgos asociados con las complejas estructuras financieras utilizadas por Parmalat. Esto incluyó la falta de atención a transacciones inusuales o sospechosas. Desconexión de la realidad financiera. Los auditores no lograron captar la verdadera situación financiera de Parmalat, lo que llevó a una falta de transparencia y a la aprobación de informes financieros engañosos que ocultaban el verdadero estado de la empresa. Deficiencias en la gestión administrativa. Concentración del poder. Calixto Tansy, fundador y director general, ejerció un control excesivo sobre la empresa, lo que limitó la capacidad de otros directivos para cuestionar decisiones o implementar controles adecuados.
La falta de transparencia. La administración de Parmalat ocultó deliberadamente información financiera crítica en los informes presentados a los accionistas y a las autoridades regulatorias. Cultura corporativa deficiente. La cultura dentro de Parmalat priorizaba el crecimiento y la expansión a expensas de la ética y la responsabilidad financiera. Esta cultura fomentó un comportamiento poco ético y una falta de responsabilidad entre los empleados y directivos. Incentivos mal diseñados. Los sistemas de incentivos estaban alineados con el logro de resultados financieros a corto plazo sin considerar el impacto a largo plazo o a la sostenibilidad del negocio. Desconexión con los stakeholders. La administración mostró una falta de compromiso con los intereses de los accionistas, empleados y otras partes interesadas. Las decisiones se tomaron sin considerar su impacto en estos grupos. Deficiencias por parte de los reguladores de control. Falta de supervisión efectiva. Los entes reguladores como la Comisión Nacional de Sociedades de Bolsa en Italia no realizaron una supervisión adecuada de las prácticas contables y financieras de Parmalat. Confianza ciega en los informes. Los reguladores mostraron una confianza excesiva en los informes proporcionados por Parmalat y sus auditores externos, lo que llevó a una falta de verificación independiente. Inadecuada respuesta a señales de alerta. A pesar de que había indicios de problemas financieros y prácticas contables sospechosas, los entes reguladores no actuaron con la diligencia necesaria para investigar estos signos de alerta. Regulación inadecuada. La regulación existente no era suficiente para abordar la complejidad del fraude perpetrado por Parmalat. Las leyes y regulaciones no estaban diseñadas para detectar o prevenir fraudes tan sofisticados. Conflictos de interés. Hubo situaciones en las que los intereses de los bancos y otras instituciones financieras estaban alineados con los de Parmalat. Sanciones insuficientes. Las sanciones impuestas a las empresas por incumplimientos eran mínimas, y lo que no incentivó a Parmalat ni a otras empresas a mantener prácticas éticas y transparentes. Lecciones aprendidas. En nuestro trabajo como revisores fiscales y auditores debemos priorizar la ética y la independencia profesional. Debemos ser críticos y revisar cautelosamente la información que nos entrega la empresa. Tenemos que saber que la responsabilidad de una auditoría o un trabajo es nuestro, por mucho que deleguemos en otros ciertas cosas. Tenemos la obligación de conocer el negocio, tener una buena comunicación con el equipo de trabajo y con los clientes, conocer las normas locales e internacionales en caso de que tengamos negocios en otros países, ser independientes, evitar que nuestros intereses sesguen la independencia de nuestro trabajo, utilizar la tecnología. Tenemos que utilizar las nuevas tecnologías que ahora en estos tiempos se prestan tanto para hacer fraudes, y nosotros, si no estamos a la vanguardia, no vamos a poder detectarlos. Y capacitarnos en normatividad y vivir a la vanguardia.